vives deprimido, esto te va a interesar. Actualmente una de las enfermedades más grandes o que están ocasionando prácticamente, pues no necesariamente una pandemia ni nada, pero sí está muy generalizado el problema, es la depresión. La pregunta es, ¿qué es la depresión? Vamos partiendo de una base. La depresión tiene que ver con pérdidas. Pérdidas, es decir, si tú estás deprimido, la pregunta que yo te haría sería, ¿qué has perdido en la vida? ¿Has perdido el amor de alguien? ¿Has perdido tu riqueza? ¿Has perdido tu salud? ¿Has perdido algún familiar? ¿Has perdido alguna parte de tu cuerpo? Es decir, toda pérdida genera duelos. Y cuando tú tienes una depresión, estás viviendo un duelo permanente en tu existencia porque no has podido asimilar esas pérdidas que tú en un momento tienes. Pero sobre todo, esas pérdidas en el amor, esas pérdidas en la salud y esas pérdidas en la vida económica. Pero aquí la pregunta es, y creo que la que te estarás dando, ¿cuál es el problema de esa pérdida? ¿Por qué hay esa pérdida? ¿Cuándo sucedió esa pérdida? ¿Cómo puedo compensar yo esa pérdida? Cuando son cosas, por ejemplo, de carácter externo, pues es muy fácil que uno diga, bueno, perdí 100,000 pesos, pero pues a lo mejor mañana lo recupero. Pero cuando a ti te dicen, perdí el amor de mi vida, ¿cómo lo recuperas? Entonces, tienes que actuar de una manera diferente. ¿Dónde vienen las primeras pérdidas y grandes pérdidas que tú has tenido en tu vida? Una de las primeras pérdidas que has tenido en tu vida es que no tuviste amor incondicional. No tuviste amor incondicional. No tuviste amor incondicional en tu existencia. ¿Qué es amor incondicional? Te estarás preguntando. Ese amor que te dan de aceptación. Pase lo que pase, yo te seguiré queriendo. Pase lo que pase, yo te seguiré aceptando. Pase lo que pase, yo seguiré estando contigo. ¿Quién lo hace? Dicen que generalmente eso nada más se ve en las mamás. Que las mamás son las que aceptan a un hijo independientemente de las condiciones en que se encuentre. Generalmente los padres somos más duros para eso. Y la mayoría no damos amor incondicional, es decir, mira, si te portas bien, te doy esto. Si haces esto, vas a tener esto otro. Sí, esto, sí, esto, no, esto, sí, esto, no, esto, sí, esto, no, esto. Eso no es amor incondicional. Estás condicionando a la persona para que lo quieras, en cierto modo, para que lo quieras. Estás condicionando a un determinado comportamiento o a que te traigan algo, a que te den algo, etcétera, etcétera. Nosotros, a través de esas pérdidas, vamos a sentir, fíjate lo curioso, vamos a sentir que esas pérdidas las vamos a estar teniendo todo el tiempo. Y otra cosa, que es lo peor, te acostumbras a esas pérdidas y cuando tienes ganancias, buscas la manera de convertirlo en pérdidas. Por ejemplo, en el caso del dinero, si perdí tanto dinero y si tú no estás bien fortalecido internamente y emocionalmente y mentalmente, si pierdes tu dinero,
sientes que ese dinero ya nunca lo vas a recuperar. Pero si tú, a la inversa, pierdes dinero y lo ves con otros ojos, es decir, sí, pero yo lo puedo ganar. Ya no lo tuve, pero sí lo puedo en un momento dado ganar. ¿Qué es lo que puedo ganar? ¿O qué ganancia me trajo eso? Siempre una pérdida, entendámoslo, debe ser compensada con una ganancia. Esto es como un balance que se hace en una empresa, ¿verdad? Un estado de pérdidas y un estado de ganancias. ¿Son más mis pérdidas o son más mis ganancias? Si son más mis pérdidas, pues tengo que compensar con ganancias. Y entonces una persona que se acostumbró a las pérdidas y no las ha resuelto porque sus papás no supieron cómo resolverlas, a lo mejor sus padres, sus abuelos no supieron cómo resolver ese tipo de pérdidas, van a vivir en una constante depresión. Pero ¿qué es lo que más profundamente es lo que provoca que tú te sientas deprimido? Las depresiones más fuertes, bueno, una de las más fuertes, te diré, es la del niño. Esto se ha comprobado que a los de 3 a 8 meses es el momento del amor, del enamoramiento del niño, de la niña con la madre. Cuando no tiene en ese periodo, y específicamente en ese periodo, no tuvo suficiente amor de la madre, sobre todo, porque es en la época del enamoramiento de la madre, que la madre por X, Y o Z, no vamos a discutir aquí y vamos a juzgar a nadie, no le dio el amor, ese amor que necesitaba esa criaturita, es probable que le vengan unas fuertes depresiones, porque es el momento que necesitaba más a la madre. En todo momento la necesita, pero allí pérdidas. Y ahí nos vamos a la infancia. En todo ese terreno de la infancia, sobre todo los primeros 3, 4, 5 años de vida, unos hablan hasta los 12 años, pero generalmente de los 13, 5 años de vida es donde queda impregnado ese tipo de pérdidas que tú has vivido en tu existencia. Son pérdidas de balance, o sea, siempre sientes que tu balance de pérdidas y ganancias, como si estuvieras en una empresa que es tu empresa, es la empresa de ti mismo, estás perdiendo dinero. ¿Cómo lo perdiste? Lo perdiste primero, ya te lo dije, que no hay amor incondicional. Todo está condicionado o simplemente no te dieron amor. ¿Y cómo fue que no sentiste el amor? Te hago una pregunta. ¿Fuiste abandonado? ¿Te abandonaron tus papás? ¿Nunca estaban en la casa? ¿Nunca te avisaban cuando salían? Recuerdo que me lo decía un psicoanalista, que cuando un hijo va a ir a un lugar o va a ir a otro lugar, tienes que avisarle, decirle: hijo, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a este otro lugar, mira, vamos a ir a la playa, vamos a estar acá. O si alguien se va por alguna razón y no puede estar, tiene que avisarle a ese infante pequeño y decirle a ese infante: hijo, te quiero mucho, ¿sabes qué? Voy a salir de viaje, pero te tengo en mi corazón, te sigo recordando, te voy a, en cuantas veces pueda, voy a hablar por teléfono. Tú dirás: ay, ¿a poco entiende un infante? ¿A poco entiende un niño? Entiende más que tú, que yo. Entienden más profundamente la manera como se los dices. Porque lo que captamos los seres humanos son energías, no palabras. Claro, en la palabra va la energía. Depende cómo la digas. Eso es muy profundo. Entonces, un abandono, el niño siempre va a pensar que vive el abandono. Y entonces el niño, ¿sabes qué va a suceder mañana o pasado? Que va a abandonar mucho su trabajo, que va a abandonar mucho sus relaciones. Y si alguien dice: pues, ¿por qué me abandonas? Y hazte consciente de que no estás aquí, que no vienes a la casa, no nada.
¿Qué pasa? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué nunca estás conmigo? Ya sea de parte del hombre, ya sea de parte de la mujer. Porque fue abandonado de chico. Y allí es cuando sí, efectivamente, se dice la infancia es destino. La infancia es destino. Pero es destino mientras no te haces consciente de tu error, de tu situación. Otra situación muy importante es el rechazo. Constantemente llegaba el hijo contigo, o la hija llegaba contigo y tú lo rechazabas. No, ahorita estoy muy ocupado. Vete. No me traigan esa niña, no me traigan ese niño. No. Ya, los niños que los cuide ahí, pónganselo a que lo cuide la enfermera o lo cuide otra persona. Empiezas a sentir que no les importas. Empiezas a sentir que eres rechazado. Y entonces ahí empiezan a venir las depresiones. Y no solamente eso, imagínate tú cuando eres criticado, que el papá o la mamá, mira hija, qué mal te ves con ese vestido, mira hija, ese peinado está mal, mira hija, no estás haciendo bien las cosas, mira hija, ¿por qué tiraste eso? Mira hija, ¿por qué hiciste esto otro? Mira hija, tú se me hace que tú no vas a servir para la vida, mira hija, y empiezas a generar una imagen de tu hija mala, ¿no? O sea, todo es crítica. Entonces ella dice, bueno, ¿y cuándo me voy a sentir amada? ¿Cuándo voy a sentir que algo me están diciendo positivo de mi vida? ¿Que no sirvo realmente para nada? Imagínate la imagen que en un momento dado se está quedando allí dentro de tu persona. Imagínate todo lo que estás formando un pequeño monstruo. Después dices, yo les di todo para que se criaran bien. Yo siempre, y si los regañaba era por su bien. Pero ¿cómo los regañabas? ¿Cómo los criticabas? Los hiciste sentir que no valían. Imagínate, ahora, si a eso le añades que los humillabas frente al público, mira, vean esa muchachita, no es inteligente, vean que su hermanito es mejor que ella. Esta muchachita, pues desgraciadamente, no va a dar la talla, ya sabemos, pues ¿qué vamos a hacer? Y lo decías en público. No solamente se lo decías a ella. O sea, humillar es ponerlo más abajo de lo que es una persona. Y más cuando tú lo dices y lo señalas en público. Te hago una pregunta. ¿Te ha sucedido a ti algo de esto que yo te estoy comentando? ¿Te has sentido humillada, humillado? ¿Te has sentido criticado o criticada? ¿Te has sentido abandonado o abandonada? ¿Te has sentido rechazado o rechazada? Velo, esos elementos cómo te fueron construyendo tu personalidad. Y ahora después te preguntas, ay, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué me siento mal? Porque en ese momento hay situaciones que las asocias con esos momentos que viviste en tu pasado. Estás asociando. Cuando alguien te hace un acto de humillación, un acto de rechazo, te hace un acto de abandono, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Que dice, ¿te acuerdas cuando te rechazaba tu papá, te criticaba tu papá, te humillaba tu papá, te abandonaba tu papá, etcétera? Ve todo lo que puede suceder cuando tú en la infancia dices, mi niño está deprimido, pobrecito. Sí, pero pobrecito, y tú lo hiciste. A veces cuando dicen, oye, es que ¿por qué mi hijo me salió así? ¿Por qué mi hija me salió así? Algo hiciste. Quizá, y repito, quizá no de mala fe, quizá no lo hiciste por afectar a la persona, pero aquella persona se empezó a deprimir. ¿Por qué se empezó a deprimir? Porque tú lo hiciste sentir que era menos. No sintió amor. No sintió que lo quería. No sintió que era aceptado. No sintió que era amado. No sintió.
y todavía te preguntas por qué estás tomando Prozac u otras, o mil y un, ahorita alimentos, medicinas que se están tomando. ¿Por qué? Esas medicinas no te dan amor, Esas medicinas no te quitan la humillación, te quitan la sensación, pero no te quitan la humillación que sentiste, no te quitan el rechazo, no te quitan el abandono, no te quitan la humillación, no te quitan la crítica que viviste, que fue la razón de tu depresión, la razón de tu depresión. Y entonces, ¿de qué las pastillas sí sirven? Sí, te ponen en un estado de felicidad, de euforia, no sé. Yo no he tomado pastillas para la depresión, pero sí he estado deprimido. Yo he superado mi depresión, pero todo tiene un origen. Todo tiene un origen y dices, oye, pues vuelve a tu origen. ¿Quieres? ¿Por qué no estudias tu origen? Ve en qué momento o en qué momento sentiste el abandono, en qué momento sentiste la humillación, en qué momento sentiste la crítica, en qué momento sentiste el rechazo. ¿Te fijas? ¿Por qué hay depresión? Ese es el fundamento de la depresión. Y vuelvo a repetir, hay depresiones fuertes cuando hay abandonos muy fuertes. ¿Cuántas personas conoces tú o hemos conocido que se sienten muy mal, que diario huyen casi de la gente, o de repente gritan muy fuerte? Porque la depresión genera en momentos un grito de dolor desesperado, de que decir, véanme, aquí estoy presente, véanme, quiéranme, aquí estoy presente. La gente dice, este está loquito, está loquita, ¿sí? Pero no es eso. Y sienten el dolor de no haber sido amados. Y después, pues, mucha droga. ¿Por qué? Porque la droga y el alcohol y todo eso hacen sentir algo calientito en tu vida. Y ese calentito es como el sustituto del calor que da el amor. Entonces, ¿cómo puedes salir en un momento dado de ese dolor, de ese sufrimiento? ¿Cómo puedes salir de vivir tú en un momento dado en ese pasado? Porque la depresión es vivir en el pasado, es vivir sintiendo y volviendo a sentir y volviendo a sentir y volviendo a sentir y volviendo a sentir ese punto de humillación, ese punto de crítica, ese punto de rechazo, ese punto de abandono. Eso es. Lo vuelves a vivir, vuelves a repetir historias. Dicen, la depresión viene... una vez recuerdo que me decía una persona, es que mira, hemos comprobado que generalmente una persona que de segunda generación se puede vivir una depresión muy fuerte. Bueno, déjame decirte, hay padres, abuelos o bisabuelos que vivieron, que ya te lo aprendiste, rechazo, humillación, crítica, abandono, desamor. Lo vivieron. ¿Qué es lo que fue lo que sucedió? Que ellos quedaron impregnados, eso quedó como una, vamos a decir, como una enfermedad, ¿sí? Y entonces hay gente pues que es maníaco depresivo, que es ya, cuando son las depresiones ya muy fuertes, ya es dentro del régimen de la psicosis, ¿no? Donde está el paranoico, el esquizofrénico y el maníaco depresivo. Son las tres formas de psicosis, hasta ahorita las que yo sé. Maníaco depresivo, y esos son los suicidas. Quiere decir, el suicida no es más que alguien que profundamente no tuvo verdaderamente amor incondicional, o no lo sintió que tenía un amor incondicional. No resisto el no haber sido amado. No resisto el haber sido rechazado. No puedo vivir eso, con ese pensamiento no puedo vivir mi existencia, y ¡pum!
¡pum! Entonces no hay, la mejor fórmula está en haber vivido en ese momento de tu existencia, haber dado el amor que ese niño, que esa pequeña criatura estaba necesitando. Y como estos hay muchos casos. Toda esa gente que, por ejemplo, va agachada en la calle, que tiene gripitas constantes, que tiene pequeños dolores, que vive mucho en el silencio de su persona, y no estoy hablando de los místicos, ¿verdad? Estoy hablando de la gente. Esa gente está deprimida. O sea, vivimos, si tú puedes hacer un conteo, ve a las calles, y ve a una oficina, ve a un lugar, y la gente cuando no te mira de frente, y cuando no sonríe, y no te mira de frente, que no es afable, de alguna manera está viviendo una depresión, y los deprimidos bajan su nivel de energía, y al bajar tu nivel de energía te entra cualquier virus o te entra cualquier bacteria. Ahora, aquí la verdad, a lo mejor estás diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer frente a la depresión? Lo primero que debes hacer es encontrar las causas, porque ir por una pastilla, qué bueno, sufres menos y es muy importante que no vivas ese dolor, pero también nunca vas a resolver muchas veces el problema. Recuerdo cuando yo estaba en un proceso psicoanalítico, lo recuerdo muy bien, generalmente no nos recetaban ninguna medicina, porque cuando nos recetaban medicina ya no sentías aquella angustia, o no sentías esa depresión, no sentías aquello, y al no sentirlo, pues ¿qué expresabas? Pues no siento nada, pero nada más te quitaban la pastilla, o se te olvidaba la pastilla y empezabas a sentir, y es cuando un terapeuta, un psicoanalista, es cuando puede trabajar, porque dice, ya me estoy dando cuenta qué es lo que sientes, ya me estoy dando cuenta qué es lo que vives, cómo es tu propia vida. Pero la realidad del fondo del asunto es el desamor, es la falta de amor incondicional. Entonces te repito, la depresión son pérdidas en tu balance de ganancias, manejas ganancias, manejas pérdidas. ¿Cuál es tu saldo? Si tu saldo es abajo, vas a estar deprimido. Si tu saldo es mejor, porque todo el mundo tenemos pérdidas, es normal. Además, no ha habido papás perfectos, mamás perfectas que yo haya conocido, simplemente todos tenemos errores. Y te decía, aquella persona psicoanalista me decía que venían de una segunda generación, no, nosotros somos, ya lo he dicho en otras pláticas, somos 100% información y energía. La información que le des a estos trillones de átomos va a quedar cuando tú, en la epigenética, que viene siendo esa herencia, vámosle llamando herencia, que viene de nuestros ancestros, que se queda como energía, como atrapada en la energía a través del óvulo y el espermatozoide del padre y de la madre. Sí, en ese momento esas energías negativas de humillación, de crítica, de abandono, de rechazo que generaron esta enfermedad se pueden repetir. Hay tendencia. ¿Qué significa eso? Que si el papá y la mamá o el ambiente te empieza a crear un mundo de rechazo, de crítica, de abandono, de humillación, te puede hacer renacer esas experiencias que tuvieron en un momento dado tus antepasados. Entonces, ¿qué es lo que te conviene? Alejarte de un mundo, pero primero tu mundo. Tienes que aceptarte primero a ti mismo. Tienes que autovalorarte a ti mismo. Tienes que hablar bien de ti mismo. Eres la primera persona de la que tienes que hablar bien de ti mismo. Habla bien de ti mismo. O sea, una crítica, vamos a decir, una crítica cómplice, ¿verdad? Contigo mismo. Habla bien de ti mismo.
Acéptate a ti mismo. Tú eres suficiente. Ámate a ti mismo. Empieza a amarte, empieza a mandar mensajes de amor hacia ti mismo. Empieza a reír, empieza a sonreír, empieza a hablar bien de la gente, pero empieza a hablar primero bien de ti mismo. Acércate a la gente. Si quieres, si tuviste abandono, acércate a la gente. Si tuviste rechazo, acepta a la gente. Pero primero, acéptate a ti mismo. No te rechaces a ti mismo. No te escondas de ti mismo. Autovalórate a ti mismo. Yo sé que dirás cómo, pero tienes que empezar con pensamientos de carácter positivo. Creer en ti. Pensar en ti. Buscarte un propósito de vida. Pensar que tú mereces la felicidad, que tú mereces el amor de los demás, que tú eres merecedor de riqueza, que tú eres merecedor de salud, que eres un ser muy importante. Pero tienes que trabajarlo todos los días, porque si durante mucho tiempo lo estuviste trabajando a la inversa, autocriticándote, desvalorizándote, sintiéndote que nunca nadie te quiere, que no eres aceptado y todo eso, pues vuelves a revivir aquello y te vas a seguir sumiendo en una eterna depresión. ¿Qué es lo que te hace que vayas a ganar? Te lo he estado diciendo. ¿Qué es lo que hace que las ganancias superen a las pérdidas? No te quedes en tus pérdidas, no te victimices, no sigas viviendo de tu pasado. No te sientas como el pobrecito, el lastimero y el que me hicieron, sino di, yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero, yo me amo, yo me estimo a mí mismo, yo soy amor, yo soy salud. Y empieza a trabajar eso. Desde luego que si el tema es más fuerte, pues también te recomiendo que utilices la ayuda de otros, de gentes, de mentores, de asesores, de coach, de personas que te puedan ayudar en ese proceso. Pero la verdad, todo inicia dentro de ti y está dentro de ti. Dice, pero ¿cómo que inicia dentro de mí si me está hablando de que viene de nuestros ancestros? Sí, inicia la salud dentro de ti porque tú eres tu propia medicina. Si con información te volviste deprimido, con información te puedes volver una persona alegre y optimista. Bien, te deseo lo mejor. Espero que te suscribas a mis canales de YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Y estoy en mi página web, universidadtransformaciondevida.com. Vive alegre, vive feliz, con mis mejores deseos. Alfonso Gutiérrez Martín, entrenador cuántico, instructor y reconversor en salud, prosperidad y amor. Saludos.